Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. No se cayó porque estaba construida sobre roca. Para ilustrar la necesidad de una fe auténtica, Jesús se vale de las más sencillas de las imágenes. En este caso, de la más sencilla de las imágenes, la de los dos tipos de casas, una construida sobre roca y la otra edificada sobre la arena. Con esta parábola, por cierto, concluye el discurso evangélico más conocido como el Sermón de la Montaña. En él tenemos una preciosa síntesis de las actitudes básicas del que, imbuido del espíritu de las bienaventuranzas, quiere cumplir coherentemente la voluntad del Padre. Solo de esta forma nuestra fidelidad llegará a ser mayor que la de los escribas y fariseos. Pero, ¿dónde apoyamos nuestras vidas? ¿En los bienes materiales? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En los placeres de este mundo? ¿En las personas? ¿En nuestras seguridades materiales? ¿En la juventud? ¿En la salud? Nuestro modo de obrar es el reflejo de nuestras actitudes, y nuestras palabras son vacías si no corresponden a nuestra forma de actuar y de vivir. La gente que había oído a Jesús estaba admirada de su enseñanza porque lo hacía con autoridad. Jesús provoca asombro y admiración. No habla como los letrados, que lo que hacen es interpretar la ley apoyados en las tradiciones. No habla con palabras sofisticadas o con palabras técnicas o muy elaboradas. Habla sencillamente. Hoy más que nunca lo que prima no son las palabras, no es el Señor, Señor, del que nos habla el evangelista Mateo. Lo que tiene valor y credibilidad son las obras. Es decir, cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Si creemos en el Evangelio de Jesús y nuestras vidas son coherentes con Él, edificaremos sobre roca. La roca es Jesús. Es la piedra angular desechada por los arquitectos, y por lo tanto hay que poner la fe en práctica, y la práctica ha de ser expresión de la fe. Hay que poner nuestra fe en Jesús. La profesión de fe que no se traduce en obras es tan falsa como las obras que no proceden de la fe. Es necesario diferenciar el terreno firme del terreno arenoso, engañoso, falso. Las costumbres vacías, la palabrería y las oraciones sin obras son terreno arenoso. La roca firme sobre la que hemos de apoyar nuestra construcción es Jesús y su Evangelio. Hablar de manera autoritaria no es el mejor modo de anunciar la buena noticia. Necesitamos un enseñar nuevo que nazca desde la verdad de nuestras vidas e invite y anime a seguir al Maestro. Es una inconsecuencia invocar a Dios
y a continuación vivir sin contar con Él. No es creíble quien ora a Dios y se desentiende de los hermanos que están viviendo en necesidad. No todo el que dice Señor entrará en el reino, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, el que actúa con humildad, reconociendo que la obra es de Dios y nosotros somos solamente siervos que hemos cumplido con lo que teníamos que realizar. Por ello es importante recordar esto. Hicieron lo que el Señor reprueba. Hemos de evitar lo que nos dice la lectura de hoy. Evitar lo que al Señor le desagrada. Y recordar la larga historia de infidelidades y pecados del pueblo de Israel que muchas veces se refleja en nuestra propia vida. El Señor había puesto ante el pueblo elegido dos caminos. Elige la vida y vivirás, pero el pueblo hizo reiteradamente lo que el Señor reprueba hasta que, como escuchamos en el Evangelio, se derrumbó totalmente y fue deportado. Es el momento más duro de la historia de Israel. Dios lo abandona a su propia suerte. Cuando dejamos que nuestro corazón se endurezca, podemos llegar a caer en la terquedad, pensando, sin embargo, que no necesitamos a Dios y que no estamos ciegos. La ruina de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, será total. Una actitud humilde como la del salmista nos puede ayudar a levantar la mirada, reconocer nuestro error y pedir con corazón sincero: no recuerdes nuestras culpas, líbranos y perdónanos a causa de tu nombre. Pero no se hundió. Claramente se queja el Señor en el paralelo de Lucas de esta perícopa de hoy que hemos escuchado. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Se nos presentan, por lo tanto, dos formas distintas de escuchar la palabra y ponerla en práctica. Una superficial, que no se implica y que acaba en grande ruina. La otra, profunda, activa, la de los que hacen lo que dicen. Varias veces utiliza Mateo los contrarios: necios y prudentes, los que están dentro y los que están fuera, los discípulos y los que no lo son. Si nos fijamos, las mismas contrariedades y sufrimientos acechan a unos y a otros. Todos estamos en el mismo combate. El Señor deja crecer juntos el trigo y la cizaña, expuestos a lo mismo. La lluvia, los vientos, los torrentes. Sin embargo, el desenlace depende de la prudencia o necedad del que se adhiere a Cristo o pasa de Él. Ya vemos en la primera lectura a qué ruina nos conduce hacernos oídos sordos a la palabra. Por el contrario, el justo es construcción eterna. La casa del justo permanece. Los santos padres han visto en la lluvia, el viento y los torrentes que descargan contra la casa, el mundo que lucha contra Dios, sus pasiones y concupiscencias. No hay que temer. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.